Perdón. A eso voy, justo a lo que tú vas. ¿Por qué renuncia entonces Héctor Osuna? Te hago la pregunta, faltando 3 días para que termine su gestión. Es evidente, él se quería reelegir y evidentemente no contaría con el apoyo. No, vamos, el apoyo inclusive, como la presidencia al final de cuentas se deriva de la votación, hubiera podido inclusive poder ser reelecto porque 3 de los consejeros, o sea, su voto más otros 2, le hubieran podido efectivamente reelegir en la presidencia. Y por ello es que obviamente era muy importante para el gobierno federal encontrar la manera no solamente de evitar que Osuna repitiera en la presidencia de la COFETEL, sino obtener una posición más, porque bueno, pues siempre en las votaciones ganaban los 3 consejeros que habían sido designados. Bueno, eso me queda claro, pero entonces, ¿dónde entras tú a jugar? Porque ahora tú estás siendo procesada por un delito que es revelación de secreto y que tiene que ver con unas grabaciones que te dio Héctor Osuna, que le diste al presidente, que a su vez te pidió que se le entregaras al secretario de Gobernación y ahora te acusan de revelación de secreto. ¿Qué tiene que ver con todo esto entonces, Purificación Carpintero? ¿Y por qué, te vuelvo a preguntar, renuncia entonces Héctor Osuna? Muy bien. Cuando precisamente se me acusa a mí del delito de revelación o divulgación de estas grabaciones, yo les digo que estas grabaciones me son entregadas por Héctor Osuna. Cuando Héctor Osuna comparece a la Procuraduría General de la República a declarar, él niega habérmelas entregado. Afortunadamente para mí, yo tenía un intercambio de mensajes en un BlackBerry en donde queda constancia de que efectivamente Héctor Osuna me hizo entrega de las grabaciones. Con ello, evidentemente Osuna se puso en una situación vulnerable porque ante la entrega de esta prueba a la Procuraduría, pues él podía ser acusado, por lo menos, o como menos, ¿no?, de haber declarado falsamente, lo cual, como todos sabemos, es un delito, y como más, el que le dijeran, oye, bueno, y para colmo de males, si mentiste una vez, puedes haber mentido 2 veces, eso quiere decir que a lo mejor tú fuiste el que grabaste, lo cual es un delito que merece o que tiene penas de 6 hasta 12 años de prisión. Entonces, ¿por qué no mejor te vas a tu casa? Digo, esta es una hipótesis que me parece que es la hipótesis más realista. Te vas a tu casa y todos contentos, ¿no? Así y me dejas a mi gobierno tener mayor control sobre la COFETEL, y como dice Manlio Fabio Beltrones, líder del Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones, dice, y extender transeccionalmente el reinado de Felipe Calderón. Efectivamente, en este sector. No, pues está más complicado que el cara, más complicado que los de Héctor Osuna. Es presionado, Héctor Osuna dice, bueno, muy bien, me voy, me presionaron. ¿Quién va a llegar al lugar de Héctor Osuna? ¿Cómo es que llegará? Porque hay varios nombres que están sonando, seguramente tú ya los conocerás, Gabriela Hernández, por ejemplo, subsecretaria de Comunicaciones, Gonzalo Martínez Pous, precisamente, en fin, que sería uno de los más interesados. Están sonando estos nombres. Bueno, vamos a partirlo en 2. Una cosa es el nuevo comisionado que vaya a entrar y otro es quién va a ocupar la presidencia. Gabriela Hernández hasta la fecha es subsecretaria de Comunicaciones y mucho se ha rumorado de que ella va a renunciar efectivamente y entonces va a ser designada comisionada, o sea, como una de las comisionadas de COFETEL. Comisionada no quiere decir presidenta. No quiere decir presidenta. Ahí la duda está entre si ella sería la designada como presidenta, que tendría que ser por mayoría de votos de los miembros de la COFETEL, cosa que no creo que sea posible a menos de que haya una línea y los 3 candidatos o los 3 consejeros de la administración, pues obviamente sigan línea. Y la otra es que pues sea Gonzalo Martínez Pous el que ocupe la presidencia y simplemente el que vaya a entrar como nuevo comisionado se pliegue, ¿no?, a la decisión de la administración. Ahora, Purificación, yo tengo la impresión, es una observación nada más, tú dime si me equivoco, tengo la impresión de que alguien a ti te dio una instrucción que a lo mejor venía del presidente de la República y que a la mera hora te dio la espalda, te traicionó. Estoy refiriéndome quizá al entonces secretario de Comunicaciones. Bueno, en realidad creo que es de todo sabido que desde que asumí la subsecretaría, inclusive ya desde antes, existía conflictos entre Luis Telles y yo. La designación como secretaria fue una designación que fue hecha en contra de su voluntad y así me lo hizo saber en el momento en el que me lo comunicó.
Y sin embargo, bueno, pues a pesar de eso, pues traté, y supongo que él también trató de llevar la fiesta en paz y tratar de trabajar conjuntamente. Desafortunadamente, poco a poco la relación se fue desgastando mucho más de lo que ya estaba. Me fui percatando de una serie de intrigas que de alguna manera se venían cocinando en mi contra, como por ejemplo el que le fue comunicado al presidente de que a mi salida de Correos de México había encontrado un supuesto boquete de $1,000 millones, cosa que le fue a decir que el presidente le dijo a una diputada, y la diputada me comentó a mí. O sea, una serie de cuestiones que evidentemente trataban de demeritar mi actuación, no solamente como directora de Correos, sino también como subsecretaria, cuestionando las decisiones que yo venía tomando. ¿Eras un obstáculo del que había que deshacerse? Pero por supuesto, es decir, yo era un elemento disruptor. El plan que yo traía era un plan que buscaba realmente crear, o más bien romper las estructuras y la dinámica de mercado del sector, quitando, o más bien creando competencia a quienes hoy, por ejemplo, tienen privilegios y que siguen y continúan con esos privilegios, y no solamente con eso, sino que los vienen fortaleciendo. Yo era una piedra en el zapato de este sistema y tenía que ser de alguna manera hecha de lado, ¿no? Pero da la impresión de que el presidente Calderón primero te apoya y luego te da la espalda, ¿no? Sin duda es así como sucede. Cuando se plantea el plan original, estoy consciente que el presidente Calderón estaba de acuerdo con este plan. Sin embargo, conforme se fueron ejecutando las acciones para que este plan tuviera los resultados, fue mermando la confianza que de alguna manera venía teniendo y el apoyo que yo tenía del presidente, hasta que llegó un momento en que empezó a cuestionar inclusive los móviles que pudieran estar detrás de las acciones que yo estaba tomando. Fue en ese momento en el que yo pues decidí que tenía que renunciar, puesto que para poder llevar a cabo estos planes, pues, o contaba con la presencia, con el apoyo del presidente, o simplemente no se iba a lograr nada. Y bueno, es el comienzo de esta telenovela, ¿no? ¿Tienes más grabaciones? ¿Tienes más datos, más documentos, más con qué defenderte? Mira, grabaciones no tengo más la que me dio, no tenía más que la que me dio Osuna. Sin embargo, cuando yo fui a ver al presidente, o cuando pedí audiencia con el presidente para presentarle mi renuncia, yo llevaba no solamente las grabaciones, sino una serie de documentos en donde precisamente yo le pensaba en mostrar cómo es que efectivamente no solamente el secretario no le estaba dando la información correcta, que le estaba transgiversando la información y mintiendo inclusive, sino que además había información que no le estaba llegando. Desafortunadamente, como me encontré con que había medio gabinete presente, y que la reunión no era una reunión privada, que verdaderamente se trataba más bien de un juicio sumario, ya no tuve la oportunidad de presentar todas estas documentaciones que yo llevaba, pues para que el presidente por lo menos estuviera consciente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pues vaya historia, vaya telenovela, como tú bien lo dices. Purificación, no ha terminado esto, seguirá y seguiremos pendientes, si nos permites, en torno a todos estos temas, tanto a la COFETEL como tu caso, en donde estás siendo procesada por revelación de secretos, según se dice. Mira, Pepe, una cosa yo te puedo decir es que te admiro y realmente agradezco, porque siendo un sector tan técnico, es un sector que a veces simplemente se hace a un lado porque no se entiende, no se conoce. Así es, justamente, es que es muy confuso todo este tema y quizá pueda resultar poco interesante para la gran mayoría, pero es que hay mucho fondo político, insisto en esto, por lo menos yo lo huelo, ¿no? Es de una trascendencia vital. Tú sabes que hoy por hoy más del 95% de los mexicanos obtienen la información exclusivamente o de la radio o de la televisión, no leen periódicos, no tienen otros medios. Tú imagínate que los que controlan esa opinión pública, pues es realmente un grupo de radiodifusores y de televisoras que detentan un poder político impresionante, que usan inclusive para tener como rehenes a partidos políticos, a gobernantes. Y si no pueden regularse, pues simplemente estamos dejándoles realmente la democracia y el poder en manos de estos grupos que no necesariamente son resultado de una elección popular. Purificación, te agradezco. Bueno, a Purificación Carpinteiro, bueno, esto yo me enteré aparte, ¿no? Se lo hubiera preguntado, pero se me fue. Resulta que para parar la bronca esta que se armó en la COFETEL con ella y con Luis Telles y demás, le ofrecieron, luego le digo quién, le ofrecieron la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, o bien
la Embajada de México en Brasil, ya para que no la hiciera de todos, con esto de las grabaciones. Y ella dijo, ni más. Se lo dijo a Patricia Flores Elizondo. Así de fácil. ¿Qué tal? Chisme, man. Todo se acaba por saber. Sí, hasta la muerte de Gardel. Vámonos a una pausa.